Hay mucha tela por donde cortar hoy, pero quiero comenzar con este tema de la flexibilización de las medidas contra el COVID y a emparejarlo con lo que, no solamente con las reacciones que hemos visto de sectores que algunos han apoyado, otros han criticado, pero sobre todo con lo que vimos el fin de semana, que realmente debe mover a la atención de la autoridad. Lo primero es que yo estoy totalmente de acuerdo con las medidas de flexibilización que estableció el gobierno. Aquí hay un punto en el cual tenemos que entender que las medidas que se han estado tomando tienen un efecto bastante limitado y que lo que requerimos más que limitaciones o restricciones en la movilidad es lo que no hemos hecho en ningún momento, pienso, que es el fortalecimiento de los mensajes sobre el uso de mascarilla, distanciamiento físico y no aglomeración de personas, que la gente entienda y que la autoridad dé el ejemplo, estos elementos. De hecho, si usted se pone a ver lo que ha pasado, el plan anti-COVID que acaba de presentar en Estados Unidos el presidente Biden, yo voy a Estados Unidos por la referencia que siempre es, básicamente establece, además de un plan masivo de vacunaciones, el uso de mascarillas, un mandato incluso federal para utilizar mascarillas durante un mes obligatoriamente en todos los establecimientos federales, porque es ahí donde está el kit del asunto, ya que cerrar indefinidamente los negocios y confinar a la gente de forma indefinida en sus casas no es sostenible. No es sostenible porque aquí no se sabe. OMS hoy está diciendo que ni la vacuna va a desaparecer el virus. No. Que eventualmente va a ralentizar su transmisión y habrá forma de que los sistemas de salud puedan manejar la cantidad de enfermos, que es a lo que se aspira. Y en lo que la vacuna llega, a lo que usted debe apostar es a que los ciudadanos contengan la transmisión del virus mediante el uso de aquello que recuerdo en los primeros días del confinamiento, el doctor La Antigua nos decía que eran las vacunas que existían: lavado de manos, distanciamiento físico y mascarilla. Es eso lo que tiene que usarse y ser consistente en el mensaje. Y eso va a ser permanente. Y eso va a durar mucho tiempo. El tiempo suficiente, el tiempo, eso sí va a extenderse en el tiempo, mucho más allá de lo que es posible mantener el confinamiento y el cierre de los negocios. Entonces, yo estoy de acuerdo. De hecho, he hablado en otras oportunidades y sé que los científicos y el sector salud siempre se han opuesto, y es la batalla que tenemos un año en la sociedad mundial, ¿verdad?, global, librando entre la ciencia y la economía. Pero yo siempre he creído y lo he manifestado, no siempre, digamos, últimamente ya he planteado ante la realidad social y económica del país y lo que hemos visto en otros lugares, que hay que abrir a la libre circulación incluso. Lo he planteado en varias oportunidades. Por tanto, tengo que apoyar que el gobierno amplíe la circulación. Para mí eso de cerrar al mediodía un domingo y un sábado son un absurdo de marca mayor. Y de hecho fue tan efectivo que fíjense cómo 3 semanas después de esa medida, o 2 semanas después de esa medida, estamos en los picos más altos. O sea, que eso no ha generado un impacto real en la reducción de la curva. En segundo lugar, y voy a la parte de las reacciones, el Colegio Médico y 54 asociaciones de especialistas dicen que el gobierno con esto ha tomado una medida que es como bajar la guardia y soltar esto, que pase lo que sea. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Entiendo y reitero, entiendo las preocupaciones del sector salud. Los médicos son los que están, y las enfermeras y los bioanalistas y los paramédicos son los que están en la primera línea de batalla durante meses, luchando titánicamente contra este virus, tratando de acompañar a los afectados en una situación que algunas veces los lleva a la vida o a la muerte, una situación de vida o muerte. Y entiendo su posición. Y por eso los gobiernos tienen que ver esa posición, pero también ver la de los sectores económicos que están simplemente arrodillados. Y aquí tenemos que sobrevivir a la pandemia en cuanto a la salud, ¿verdad? Que no nos dé, y si nos contagia, que sobrevivamos, pero también tiene que sobrevivir el negocio, porque como usted esté vivo, tenga un día a trabajar, o tenga que ponerle a sus hijos y a su familia algo sobre la mesa.
porque aquí vamos a destruirlo todo si de alguna forma no se busca el equilibrio. Ahora, y concluyo con el tercer punto de lo que quería señalar, lo que quiero señalar sobre esto. El tercer punto es lo que no se ha hecho y es lo que provoca en gran medida las aglomeraciones que vimos el fin de semana. Yo creo que el gobierno necesita una estrategia de comunicación y de difusión amplia sobre el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Una imposición a que los centros donde la gente va, restaurantes o ranchetas en Boca Chica, tengan distanciamiento. Porque no hacemos nada diciendo, mire, que a las 8 usted está en su casa y a las 6 me cierra el negocio. Si de 6 a 6 con el negocio abierto, yo te permito que tú te aglomeres uno arriba de otro. Eso es lo que no puede ser. Ni puede ser que, fíjense lo que pasó ayer, por ejemplo. Yo tengo unas imágenes de la... Bueno, yo estaba fuera de la ciudad. Y yo crucé por el peaje de las Américas, estaba en el este, a las 12:30 del mediodía. El tapón para salir de la ciudad. 12:30 de un día feriado, o sea, a la gente le queda 5 horas de negocio abierto. O sea, estaban comenzando. Estaban saliendo de la ciudad, el tapón, llegaba la bomba y te está en el medio. Yo duré 2 horas para llegar a Boca Chica a esa hora. Yo te vi. Porque tú andas en un carro que es muy distintivo. Casi 2 horas para llegar a Boca Chica. Yo no te llamé porque estaba manejando. Sí, tú andas en un vehículo que tiene un color que no tiene otro color. Para que tú veas que tú andabas. Ni la marca. Nadie más tiene ese. No, hay más vehículos de ese, pero de ese color azul. Nadie más lo tiene. 2 horas para llegar a Boca Chica. Yo te vi saliendo, tú estabas saliendo del túnel de las Américas y yo estaba entrando. Exacto. Tú estabas haciendo el túnel de las Américas y yo estaba entrando. Y yo te iba a llamar para decirte, Dani, ahí hay un tapón del carajo. Pero 2 horas, te digo, para llegar a Boca Chica. 2 horas ahí donde juegan un amigo de San Juan. Te iba a llamar para decirte. 2 horas. Porque yo me dije, yo me devuelvo. O sea, yo cuando vi eso, yo dije, si fuera yo que estoy entrando, yo me devuelvo. Para atrás. Cuando yo vi eso, yo digo... Yo salí a las 3 de la tarde. Y lo que había en Juan Dolio era que los carros tenían copada la carretera afuera, porque nunca habían dentro. A mí me enviaron una foto del elevado de Boca Chica a las 6 de la tarde, totalmente colapsado. Sí. El tapón comenzaba en Boca Chica hasta la ciudad capital. Yo me tuve que quedar hasta más tarde porque cuando yo salgo, yo fui a recortarme, que estaba el barberito ahí. Y cuando yo salgo de allá... Hay un dominó por lo menos, algo había. También. Tan lejos de recordar usted no iba. Cuando yo salgo de allá... Y un caldo de pescado, una cosa. No, había una oferta de un cerdito asado. El bicho sabe, pasado muy bueno. Ven acá. Entonces, cuando yo salgo a las 6, cuando ya está el cálculo, bueno, hay que irse antes, que yo veo ese tapón. Digo, no se llega. No. Me iba a durar 3 horas entonces en ese tramito de carretera. Entonces yo pregunto, ¿eso es lógico? Ese tipo de cosas no tienen sentido. No tienen sentido. Sin embargo, entonces generamos un tapón enorme. Yo no sé la cantidad de dinero que se habrá gastado en combustible ahí, pero eso estamos hablando de millones de pesos que se desperdiciaron en combustible. Pero además de eso, controlamos algo. La gente de Boca Chica tal vez en un ambiente cerrado, pero las imágenes de Boca Chica, yo no sé si Bulbo la tiene, están rodando desde ayer. Sí. Hay gente que grabó lo que pasó en Boca Chica. Un desorden. Pero grande. La gente uno arriba de otro, en ranchetas, comiendo, disfrutando de familia. Pero ahí no había ningún tipo de distanciamiento social, ahí no había distanciamiento físico, más bien, ahí no había nada. La mascarilla, ¿dónde? Usted está en la playa comiendo pescado, ¿qué mascarilla usted usa? Entonces, yo vuelvo a lo que planteaba como punto al gobierno. Le entiendo y le apoyo en la flexibilización. De hecho, debe flexibilizar más. Si ese nivel de circulación no fuera total, la gente se hubiera salido más tarde, aunque el negocio estuviera cerrado y no hay ese tapón. Ahora bien, tiene que venir acompañado de no solamente de un plan mediático, de enviar mensajes de redes sociales o anuncios para difundir las medidas de distanciamiento, mascarilla y lavado de manos, sino también de un operativo de gobierno, de una imposición de la autoridad de ese tipo de cosas. Señores, en el decreto que el presidente firma cada vez que hay un periodo de emergencia que lo extiende, ese que entra en vigencia mañana con la flexibilización, ahí dice en uno de los artículos, no recuerdo cuál es, que hay que usar mascarilla. Sí. Ahora, eso no lo impone la policía. Y no están en eso, están trancando a la gente que está circulando. No tiene mascarilla, por ejemplo. Entonces, vamos a trabajar en esa imposición y en fortalecer esos elementos, porque miren,
Lo que va a pasar, aquí no es posible, no es sostenible, vuelvo y lo digo, mantener a la gente trancada en su casa y los negocios como están. Concluyo con un solo cosita que trae aquí el Diario Libre. Yo no lo he visto, no he visto el titular. Turismo cayó 62.7 el año pasado. Pero bajó poco. Para lo que está ocurriendo. Recuerda, tuvimos 3 meses sí, normales. No. Tuvimos 3 meses de temporada alta, prácticamente normales. Enero, febrero y marzo, temporada alta. Eso fue lo que pasó ahí. Aquí, este año, temporada alta, ¿dónde? 3 meses, ¿cuándo? O sea, esa es la realidad que enfrentamos. Entonces, si a todo esto usted le suma que el pequeño negocio de cualquier naturaleza tenía que cerrar, porque simplemente no puede dar servicio, entonces estamos ante un colapso peligroso de la economía dominicana. Entonces, 30% la ocupación hotelera en diciembre. Eso en el suelo. Que era 90%, 100%. O 100%. 100% en diciembre del año anterior. Entonces, el gobierno necesita encontrar alternativas creativas a esta situación. Porque lo que hasta ahora está haciendo, no el gobierno dominicano, no este gobierno, el Estado dominicano desde el gobierno pasado y este ahora, y la mayoría de los países, porque usted se va a Europa y la gente está confinada. O sea, eso no tiene, esto no tiene sostenibilidad en el tiempo. No la tiene, ¿eh? Y eso hay que buscarle un espacio creativo de soluciones que permitan que convivamos con el virus y no nos mate el virus, no nos mate el hambre después. Mire, hablando de Europa, ayer yo presenté lo que estaba ocurriendo en Ámsterdam, en Holanda. Eso, uno lo puso boca chica ahí. Y hoy quiero presentar unas imágenes de lo que ocurrió ayer en la tarde. Hay un grupo de dominicanos allá, yo no sabía, eso fue ayer en Rotterdam. Ellos están asaltando establecimientos comerciales. Un grupo de dominicanos que ve el programa, ayer me sorprendí, recibí una llamada. Dentro de ellos Rafael Porte, Michelle Alcántara, Gregory Venega Roa, Stephanie Dariani, Yulisa, y un grupo de dominicanos que se enteran de las cosas que ocurren aquí por este programa. Aprovecho para saludarle y agradecerle que nos estén sintonizando. Hablaba con algunos de ellos ayer que me decían que allá en Holanda, me dije, bueno, yo hablé como a las 6 de la tarde con uno de ellos y me decía, aquí todavía no ha salido el sol. Esta gente son una gente muy pacífico aquí, pero cuando se revoltea hay que tomarle miedo. En Holanda están protestando porque ellos son partidarios de romper el confinamiento. El gobierno holandés ha dispuesto toque de queda, óigame el horario ya, desde las 9 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada, toque de queda. Pero los holandeses no quieren, ellos están planteando que establezcan el cierre de las actividades sociales, comerciales, económicas, hasta 1 hora, y que se le permita a la gente la libre circulación. Esa es la razón de la protesta. Allí se han producido manifestaciones de todo tipo, han roto carros de la policía, han empujado policía, le han marchado a gente de la policía, no están regados. Entonces, eso es allá y han tenido que disponer, yo ayer lo decía, han tenido que disponer medidas especiales por el nivel de contagio que se está registrando en Holanda, que no había dispuesto ninguna medida más que el uso de mascarilla y el distanciamiento hasta el día del sábado. Así había sido. Frente a lo que ha ocurrido, han tenido que ir a medidas mucho más extremas. Y para ellos, el toque de queda, que esta generación en Holanda no lo había vivido, es una cosa fuera de lugar, fuera de toda lógica para ellos, que no habían tenido esa experiencia. Aquí en República Dominicana lo hemos asimilado, lo hemos asumido, y la gente ha tenido los encontronazos que ya conocemos que han tenido o hemos tenido con agentes de la policía, lo que hemos comentado aquí permanentemente, los excesos que se han cometido y además el irrespeto de parte de la población para respetar el protocolo que se ha establecido como parte del paquete de medidas para evitar contagios o reducir contagios. Aquí en República Dominicana en 6 días tenemos 108 personas muertas. Ayer eran 94. Hoy tenemos 108 personas muertas. ¿Desbordado? Es un asunto que se ha desbordado y hoy la prensa del día habla de algunas observaciones que hacen expertos en el sentido de que el sistema sanitario pudiera colapsar. Habla del nivel de ocupación altísimo en el sector privado, en los centros médicos privados. Entonces, frente a eso, y ahí difiere un poco de Oscar con respecto a la observación que hacen sociedades médicas y el propio colegio médico, yo creo que lo que está ocurriendo no es para flexibilizar. De verdad que ayer lo decía, yo lo reitero,
lo que está ocurriendo es evidente. Claro que aquí hay que garantizar la economía, que hay que tener algún tipo de cuidado. El gobierno ha hecho un sacrificio extremo desde el gobierno pasado hasta el gobierno de hoy. Han hecho el sacrificio extremo para que la gente viva, para que las empresas traten de no despedir personal, para que las empresas operen y la gente pueda producir para comer y los propios negocios tengan cómo atender a sus responsabilidades. Es cierto que todo eso ha ocurrido, pero lo que se está dando llama a ser mucho más drástico y la población tiene que hacer conciencia de la necesidad de acoger medidas mucho más drásticas con el propósito de bajar la curva de contagios y la curva de muertos. Estamos hablando que en promedio, en los últimos 15 días andamos 1.600, 1.700 casos por día. Una cosa, escandalosa es lo que está ocurriendo en República Dominicana. Y ahora, ayer reflexionaba sobre lo que dijo el presidente de la República en su participación a propósito de los 5 meses de gobierno. El presidente hablaba de la necesidad de un pacto con los diferentes sectores del país para la reapertura de la República. Evidentemente que para que se produzca la reapertura o para que se vaya produciendo el movimiento necesario para que algunas actividades se activen, es evidente que hay que contar con el apoyo de casi todo el país, porque fíjense ustedes cómo el gobierno ha pretendido abrir el caso de los centros de esparcimiento, que la gente pueda volver al gimnasio en una proporción adecuada, 60%, que la gente pueda ir a los restaurantes ya no solo un 50%, sino en el 60% de su capacidad, que la gente pueda ir a espacios abiertos, a caminar, a ejercitarse. Fíjense cómo eso ha ocurrido y fíjense lo que yo estoy diciendo. Yo me estoy mostrando contrario al nivel de apertura que se está registrando ahora, pero también sé y estoy consciente que la presión que está recibiendo el gobierno es una cosa increíble para que haga lo que está haciendo. El gobierno, en mi opinión, finalmente ha cedido frente a presiones que ha recibido de grupos empresariales organizados. Por ejemplo, con lo de la reapertura de los restaurantes, que eso se produjo en la medida anterior, y ahora se aumentó el flujo de visitantes a partir de establecer que sea un 60% en la medida que entran en vigencia a partir de mañana. Es evidente que el gobierno ha recibido presión de azonadores, ha recibido presión incluso de un grupo de bares que está organizado, que nosotros hemos sido aquí medio para divulgar la situación que le pasa a un grupo de establecimientos comerciales de esa naturaleza que operan en la zona colonial. Entonces, todo eso ha hecho que el gobierno actúe, que el gobierno diga, bueno, ustedes tienen razón, no hay la manera de que el gobierno pueda incluirles a todos en un programa de asistencia para que coman y vivan, entonces hay que permitirles que ustedes en medio del control hagan las actividades de las que viven, de las que han estado manteniendo a su familia durante tiempo, y además que le dan un servicio a gente que quiere el servicio. Hay gente que quiere ir a un restaurante a comer, o que tiene que hacerlo porque hace reuniones de negocio, porque lo tiene de costumbre, porque no tiene quien le cocine en su casa, lo que fuere. Entonces, comprendo perfectamente que es una situación complicada, pero tenemos que sentarnos a pensar cómo hacerlo. Abrir y generar mucho más contagio del que tenemos hoy, mucho más muertos de lo que se están reportando cada día, o endurecer las medidas para salvarle la vida a la gente. Entonces, a partir de ahí digo, entiendo la preocupación del presidente cuando decía el lunes pasado, hay que ver cómo hacemos esto de acuerdo todo el mundo. Que no creo que sea tan fácil ponerse de acuerdo todo el mundo. Siempre habrá una parte que entenderá que la medida que adopte el gobierno no es la correcta y que el gobierno tiene que hacer cosas distintas. Yo en lo particular decía ayer y repito ahora, no es tiempo para abrir. Mira lo que yo... Los médicos en su mayoría opinan que no debió abrirse. Pero mira qué es lo que yo planteo. Porque yo lo que hablo, yo no hablo de otra cosa que no sea buscar medidas creativas, hacer algo diferente. ¿Cuál es el periodo desde que esto comenzó de mayor restricción? El día 1 al 10 de enero. Día 29 o 28 de diciembre, una rueda de prensa, el gabinete de salud, la situación preocupante para el gobierno, nos informan y nos piden que para detener lo que ha pasado y lo que pudiera pasar en los días de diciembre, las fiestas, porque estaba incrementándose,
las restricciones llegan al extremo de que la circulación se reduce, los negocios cierran. De hecho, la imposición fue tal que los fines de semana había que cerrar al mediodía y era tan limitado que los restaurantes cerraron. Quedaron abiertos los negocios de comida rápida y cosas así, pero los restaurantes, como se les dijo, no pueden tener público, solamente delivery. ¿Ok? Solamente de esa forma ustedes pueden trabajar. Entonces muchos optaron por cerrar. Durante esos 10 días, aquí no había bares, no había restaurantes, no había limitación de circulación como nunca antes había. Y no funcionó para nada. Y los nada, fines de semana estábamos confinados todo el mundo en la casa al mediodía, trancados, sin flexibilización de horario. Fueron 2 fines de semana que los negocios tenían que cerrar a las 10:30 de la mañana para poder tener el personal en su casa, que los bancos cerraron temprano. Eso acabó hace 16 días. El periodo de incubación de esto es 2 semanas. Era 2 semanas más o menos que estuvo midiendo, ¿verdad? Bueno, la última semana ha sido de mayor contagio y más muerte. Esa semana es el resultado de aquella. O sea, esa semana cosechamos lo que sembramos esos 10 días de restricciones. Entonces me pregunto, ¿de qué sirvieron? ¿Cuál fue el resultado? Porque tú me dices, no, mira, la bajamos en esos 10 días. Digo, bueno, pues no hay problema, es el mecanismo. Vamos a trancar de nuevo. Sí, el resultado fue este. El resultado de esas restricciones de principio de año es este. Y este resultado es que estamos en el punto más alto. Por eso yo he insistido mucho, no en que no se haga nada, no, que seamos creativos. Que lo que estamos haciendo no está dando resultado y estamos matando la economía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que han hecho países que han ido un poquito mejor. Y de las cosas que hay que trabajar duro, y por eso citaba ahorita al presidente Biden, es en el plan de uso de mascarilla. Y el gobierno envía mensajes y fortalecer ese mensaje. Distanciamiento físico, romper con la fuerza pública esas aglomeración de personas, como la que vimos en Boca Chica el fin de semana. Ahí para mí estaría una idea para ser creativo y ser diferente en el manejo. Y yo no hablo de apertura total. No, pero sí de un espacio en el cual, cuando esto pase y sigamos combatiendo de forma tal que podamos ser más eficientes, encontremos algo. Porque la presión que tú citabas, Dani, que tiene el gobierno, que es cierto que la tiene, no es una presión pendeja, es una presión de gente que va a quebrar, y gente a la cual no se le ha buscado un peso de ayuda, valga la aclaración. Aquí le regalamos 100 millones de pesos a orquesta, que yo me alegro muchísimo. Pero aquí no se le ha dado una ayuda a varios restaurantes. Exacto. Nada se le ha dado. Y mucha gente se la ha estado resolviendo con delivery, ayudándose, pero hasta un punto. Pues que venden el 20 y el 25% de lo que venden normalmente con costos que son casi iguales. Entonces, a eso yo me refiero. Que la realidad es que más restricciones no necesariamente ha venido de la mano de reducción de contagios. Y el caso lo estamos viviendo ahora. Yo creo que el gobierno primero tiene que socializar, o sea, comunicarle a la población qué ha sucedido. O sea, ¿han funcionado estas medidas? No han funcionado. A la población hay que educarla siempre desde cero. Este tema de la pandemia es un tema nuevo para todos. Los gobiernos, siempre le doy mucho seguimiento a las informaciones de Colombia, y el gobierno tiene de manera semanal para el público una locución del presidente junto con su equipo sanitario donde se explica todo, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, las nuevas medidas a tomar. Hay que educar a la población respecto al uso de la mascarilla, que es lo que más ha funcionado dentro de todas las cosas que no han recomendado, el distanciamiento y la mascarilla, pero sobre todo la mascarilla, porque si tiene distanciamiento y no tiene una mascarilla, hay problemas. Hay que educar a la población y no desmayar en el tema, porque he sentido que la publicidad y que la información desde la presidencia nuestra se ha disminuido. Eso es lo que he sentido. Mire, hay un rebrote en las oficinas públicas. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas infectadas de COVID que están en su casa, y fulano se fue a hacer la prueba, y fulano está enfermo, y fulano dio positivo hoy, y fulano se va a hacer la prueba mañana. Todo eso está pasando en las oficinas públicas que ya tenían, de hecho, un personal que estaba en sus casas por temas de salud, con algunos padecimientos previos.
Eso hay que educar a la población como si estuviéramos instruyendo a los niños, porque es un tema novedoso para todos y la gente, lo normal no es estar encerrado en la casa. Entiendo que hay un tema de responsabilidad individual, que el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con cuidarnos debe ser más que el esfuerzo que haga el gobierno, porque se supone que nuestra salud y la de nuestra familia, nosotros debemos estar más afanados y más empeñados en eso que la propia responsabilidad y que la tiene el gobierno, pero no podemos dejárselo todo al gobierno. Las medidas estas últimas tomadas, yo estoy totalmente de acuerdo y las encuentro acertadas, pero hay una colaboración de responsabilidad individual. A propósito de COVID, falleció hace